Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra segunda sesión del seminario ENAMOV y su contribución a la movilidad local, con el tema Movilidades articuladas al desarrollo económico territorial, movámonos al desarrollo, la cual tiene como objetivo visibilizar el proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Movilidad, presentar el contenido del eje 1 y orientar a las autoridades locales sobre las atribuciones municipales en la materia a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Movimiento. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Cooperación Técnica Alemana en México, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy, la maestra Roxana Montealegre Salvador, directora de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la maestra Laura Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y al maestro Salvador Herrera Montes, experto en movilidad. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Gracias, Leslie. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este cierre de semana. Les queremos dar la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, a esta segunda sesión de un seminario que ha resultado de lo más interesante, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial en AMOV y su contribución a la movilidad local. Esta, que es la segunda sesión, estará integrada por un panel de 3 expertos, expertas: la maestra Roxana Montalegre Salvador, directora de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, cosa que nos da mucho gusto contar con la presencia de una dependencia tan importante para el gobierno federal como es la SEDATU. Roxana, bienvenida. También contamos con la presencia de la maestra Laura Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Y como pueden ver ustedes, tenemos la presencia de 2 grandes dependencias del gobierno federal que juegan un papel fundamental en pues todo este entramado institucional que se ha desarrollado en materia de la movilidad y seguridad vial. Ya contamos con una ley, contamos con una estrategia, con un reglamento y pues fundamentalmente el propósito de este seminario es explicar este entramado institucional y sobre todo pues destacar el papel que juegan los municipios en el mismo. Por ello celebramos y agradecemos a la Cooperación Técnica Alemana en México, la GIZ, este esfuerzo por impulsar esta iniciativa, y también celebramos que las dependencias mencionadas, SEDATU y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, nos acompañen en esta ocasión. Apreciamos, por supuesto, todo el esfuerzo que también ha hecho el maestro Salvador Herrera Montes, experto en movilidad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Salvador, nuevamente qué gusto que estés con nosotros. El maestro Salvador fue un ponente muy destacado en otro seminario que desarrollamos con la GIZ en materia de logística urbana, y por ello doblemente agradecidos que nuevamente estés con nosotros en la pantalla, Salvador. Y a todo el equipo de la GIZ, de la Cooperación Técnica Alemana, liderada en México por la señora Marita Brommelmayer, y a todo el equipo de trabajo liderado en esta ocasión por la maestra Naimi Girón, a quien también
Le damos nuestros más cordiales saludos y afectos por toda la colaboración institucional que llevamos a cabo en ello. Muchas gracias. Y pues bueno, como ya señalaba mi compañera Leslie, esta es la segunda sesión de este seminario. Los que nos acompañaron en el primero pudieron apreciar que en este primer seminario, en esta primera sesión, hablamos del marco normativo, es decir, de todo este contexto normativo, institucional que está acompañando a la estrategia nacional. Y pues el día de hoy vamos a destacar el tema movilidades articuladas al desarrollo económico territorial, movámonos al desarrollo. Ese es el propósito de la sesión del día de hoy. Esperemos que sea de interés, de utilidad y de mucho provecho para todas las autoridades que nos están acompañando en el chat, en el Zoom y en Facebook. Y por supuesto, como siempre, cuenten ustedes con toda la información que aquí se vaya a presentar. Ojalá que haya muchas preguntas, tanto en el Facebook como en el Zoom. Y reiteramos este agradecimiento a nuestros ponentes y que sea de mucho agrado y de mucho interés esta sesión. Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Y como lo comentó el licenciado, antes de comenzar con esta sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra para comenzar esta ponencia a la maestra Roxana Montealegre Salvador, directora de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Veo que tenemos un público muy amplio, más de 100 personas conectadas y además las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo en redes sociales. Agradecer infinitamente a INAFED y a la Cooperación Técnica Alemana, la GIZ, por esta iniciativa de generar un seminario que permita exponer la relevancia de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial en México, la primera que tenemos en el país, pero además es es un excelente momento para seguir difundiendo lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la mano de la SICT, de la mano de la Secretaría de Economía como entidades federales del gobierno federal, junto con gobiernos, los 32 gobiernos estatales con sus respectivas representaciones ante el Sistema Nacional de Movilidad, han construido y hoy pues ha sido aprobada desde el 22 de junio de este año. También mencionar que está en proceso la publicación en el Diario Oficial de la Federación y por eso nos pareció una excelente idea que se unieran esfuerzos entre INAFED y GIZ, donde hemos sido invitados la SEDATU y otras instancias para mostrar y compartir con todos ustedes qué es la ENAMOV, cómo es que la movilidad hoy en México está en un excelente momento de la gestión pública y cómo es que llegamos a este momento y qué sigue. Me parece también muy relevante mencionar que hoy, ayer, durante el proceso de creación de la ENAMOV, pues la movilidad se ha estado gestionando en cada municipio, en cada entidad federativa, de diferentes maneras, algunas con aciertos, otras con desaciertos, y eso ha provocado buenos ejemplos, buenas prácticas gubernamentales, pero también malas prácticas gubernamentales que garantizar el derecho humano a la movilidad lo han complicado. Y cada uno desde nuestros municipios, las 100 personas que hoy estamos aquí reunidas, más quienes nos siguen en la transmisión, podrán reflexionar a partir del derecho humano a la movilidad, que lo pueden ver en pantalla, pues qué tan seguro nos movemos, qué tanta seguridad vial tenemos al momento de nuestros trayectos, si hay accesibilidad, si tenemos esa facilidad de acceder al transporte público, de poder ir en una
banqueta que nos dé seguridad y al mismo tiempo nos permita ir pues, con la carriola, con silla de ruedas, caminando de la mano de los niños, si está siendo eficiente nuestra movilidad, si estamos siendo amigables con el medio ambiente, si nos sentimos con una calidad de vida al hacer nuestros trayectos, si estamos teniendo un enfoque de igualdad y de inclusión al momento de nuestros trayectos. Y cada uno lo puede reflexionar. Hoy la Constitución mandata que la movilidad es un derecho humano y en ese sentido tenemos la obligación desde cada ámbito de gestión enfocarnos en que debe ser segura, accesible, eficiente y estos 7 criterios que debemos atender. Para la SEDATU ha sido muy claro que este es el hilo conductor que nos debe guiar a todos. Si cada gestión pública desde cualquier municipio en sus acciones para la gestión de la movilidad nos encamina a atender este derecho humano en estas condiciones, vamos bien. Si algo estamos haciendo que además de que no atienda estos principios del propio artículo 4 constitucional, complicamos estos principios, pues entonces estamos y necesitamos redireccionar. Y es por eso que cobra relevancia una estrategia nacional, donde podamos decir, estas son las buenas prácticas, esto es lo que necesitamos hacer para acercarnos al cumplimiento y esto no. Y entonces cuando en el año 2020 se aprueba este artículo constitucional, se logra que el 17 de mayo del 2022 se publique la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para tener un paraguas que nos permita a toda la nación, a este gran país del que somos parte, con sus 2.472 municipios, sus 32 entidades federativas y una diversidad geográfica regional que nos establece enormes diferencias de una zona a otra. ¿Qué tenemos que hacer para tener una estrategia que nos guíe a todos? Y entonces, la instrucción del secretario Román Meyer Falcón fue esta ley que nos da atribuciones a la SEDATU, tiene que implementarse y tiene que tener una visión integral, como la propia ley señala, de un enfoque sistémico. Y nos empieza a exigir el cumplimiento de la ley y las atribuciones que nos da esta ley a la SEDATU. Y entonces nos obliga a instalar un sistema nacional que, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, lo hacemos el 11 de octubre del 2022. Todo el país se reúne con una representación, la presidencia recae en la SEDATU, y ese mismo día aprobamos los lineamientos que permite que el sistema opere, y al mismo tiempo, en el mismo 2022, logramos presentar unos lineamientos para la armonización que construimos con la GIZ, la Liga Peatonal y WRI, que esto ayude a que los estados, los municipios incluso puedan ver cuáles son las prioridades que la ley nos marca para que las leyes locales también establezcan estos criterios que la ley general nos marca. Y en ese sentido, en esa misma sesión se presenta un anteproyecto de la Estrategia Nacional de Movilidad. Y posteriormente, ya en el año 2023, desde finales del 22, se convoca a foros regionales, a talleres, a mesas de trabajo en todo el país para lograr tener una estrategia nacional consensada, porque en esta inmensidad de país que estamos nosotros exponiendo y que ustedes también lo conocen, pues no podemos hacer una estrategia nacional sin entender toda esa diversidad. Entonces, después de un gran proceso de gobernanza participativa, logramos tener la primera Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que tiene 5 ejes y que hoy este seminario se va a enfocar al eje 1. Y en ese sentido, es este eje y la propia Estrategia Nacional un instrumento para consolidar una política de movilidad vinculada al ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Por muchos años, la agenda de movilidad se concentró en impulsar, por ejemplo, la agenda ciclista, ¿no?
Y ahí concentrábamos los esfuerzos desde sociedad civil y peleábamos por ciclovías y pedíamos que las autoridades vieran a la bicicleta como un medio de transporte. Y esa fue la agenda que expuso a la movilidad desde un ámbito ciudadano para que las autoridades desde la gestión pública atendieran la movilidad. Y así estuvimos muchos años y logramos avances importantes, pero no fue suficiente. Y hoy en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, en esta construcción colectiva, por eso el eje 1 cobra una relevancia fundamental, porque además de que une las agendas gubernamentales de la SICT con la de SEDATU por la planeación territorial, también pone énfasis al transporte de mercancías, que si ustedes vieron en el artículo 4 constitucional, pareciera que está fuera de lo que se debería de atender. Sin embargo, la propia pirámide de movilidad y las prioridades de la movilidad a las que debemos atender incluye el transporte de carga, porque ahí es donde se mueven nuestros bienes, nuestros servicios, los valores que necesitamos nosotros también visualizar para ser atendidos desde un ámbito de movilidad. En ese sentido, otro elemento que dejo en el contexto es el enfoque de sistemas seguros, que tiene que ver con la protección de vidas e integridad de las personas, que si bien es otro eje de la ENAMOV, sí se une a todos los ejes, porque la seguridad vial tiene que atenderse en todos los momentos de la movilidad, desde la movilidad de mercancías hasta la movilidad de las personas, priorizando desde luego a las personas, pero con un enfoque de sistemas seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el ámbito gubernamental debemos entender cuáles han sido los errores que hemos cometido que están fomentando desde la infraestructura, por poner solo un ejemplo, que existan siniestros viales. Y ahí el tema del traslado de mercancías, y seguramente nuestra colega de la SCT que va a exponer también, va a puntualizar con mayor fuerza. Pero no lo quise dejar de mencionar porque aunque no es el eje 1, el de seguridad vial, sí necesitamos entender que para tener un eje rector de la Política Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que representa la ENAMOV, pues debe visualizarse desde un enfoque de sistema, pero también entendiendo que hay temas que son transversales y el de seguridad vial es uno. Aquí, en esta diapositiva que ustedes observan, pueden ver el objetivo 1, vincular a la movilidad y la seguridad vial en los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y cuando mencionaba que se cruzan las dos agendas, la de la SCT y la de la SEDATU, donde una de nuestras atribuciones principales es el ordenamiento territorial, para nosotros, junto con la SCT, representa este eje 1 la unificación de estas agendas. ¿Por qué? Cuando nosotros afirmamos que el eje 1, movilidades articuladas al desarrollo económico territorial, a partir de la movilidad y su seguridad vial, representa que todo este mecanismo de traslado de mercancías y la movilidad de las personas como un derecho humano también tiene un énfasis y una incidencia en el desarrollo económico. Si nosotros tenemos una movilidad que podríamos hacer de un traslado del punto A al punto B en 15 minutos, en 20 minutos, para ir a garantizarnos otros derechos como la educación, la salud, el trabajo. Y lejos de eso, lo que está ocurriendo es que nuestro traslado es de 2 horas. No solo estamos perdiendo tiempo, sino también recursos económicos. Y eso se traduce en un beneficio económico familiar o perjudicial en nuestra agenda personal y con un impacto económico. Si lo contabilizamos en lo individual, pudiera parecer grave porque está afectando una economía familiar, pero si lo traducimos a números nacionales, pues sin duda también es un tema que nos tiene que obligar a atender esa problemática. Y por eso este eje 1 tiene ese enfoque. Solo voy a profundizar en el eje 2 para no extendernos, solo que sabemos que estamos en el eje 1, pero me parece fundamental que sepan que el eje 2 tiene como centro de nuestra atención el impulsar acciones que promuevan servicios de transporte público de las personas
sostenible y seguro en todo el territorio nacional. Y esto me parece importante enfatizarlo porque este cambio de agenda que mencionábamos, de cómo nace la agenda ciclista con mucha proyección para que la gestión pública retome la movilidad en las agendas, hoy todo está girando alrededor del transporte público de las personas. Y lo tenemos que celebrar y lo empatamos al eje 1 porque no es una movilidad que se pueda entender de manera separada. La tenemos que analizar desde cada uno de estos objetivos, con sus 5 ejes como la ENAMOV lo establece, pero al final son sistemas de movilidad y todos conjugan, todos influyen y todos tienen que articularse para que pueda tenerse una correcta movilidad para todas y todos. Por otro lado, pues tenemos en la ENAMOV 160 acciones. El eje 1 tiene 3 objetivos específicos y 41 líneas de acción. Y así cada eje que ustedes pueden ver. ¿Qué estamos proponiendo para los municipios? Que además, pues, de que puedan conocer la ENAMOV, revisarla, de todas estas 160 acciones, cada municipio puede decir, yo ya estoy haciendo 10 y me faltan 20 que veo que puedo hacer a corto plazo y no lo había yo pensado. La ENAMOV nos guía en ese sentido. O decir, oye, yo estoy haciendo todo lo contrario a estas acciones que establece la ENAMOV y ahora puedo atender esto. Entonces, por eso decimos que la ENAMOV es un documento que nos guía y que nos puede ayudar a la toma de decisiones y que eso permite que a nivel nacional podamos ya empezar a atender la movilidad, no como nosotros lo hemos hecho de manera acostumbrada, priorizando, por ejemplo, inversiones que solo beneficiaron al carro particular y que hoy, con esta estrategia nacional, con sus 5 ejes, donde incluye la movilidad activa, la seguridad vial, género, inclusión, servicios de transporte público de las personas y además el eje 1, que es materia de este seminario del día de hoy, es movilidades articuladas al desarrollo económico territorial y de las 160 acciones divididas en estos 5 ejes, la idea es esa, quienes estén aquí de municipios, poder revisarlas y decir, a ver, esto me impacta a mí, esto lo voy a hacer, no lo había pensado y lo estoy retomando. Esto sí lo he hecho, pero a lo mejor le puedo dar este enfoque que la ENAMOV propone y mejor. Y así, cada uno de ustedes, ese es el objetivo. Para ir cerrando, toda vez que tenemos los tiempos muy marcados, mencionar que la visión integral de movilizar personas hacia la justicia social es parte de los grandes objetivos de esta nueva etapa de gestión de la movilidad. La movilidad, desde la infraestructura, por ejemplo, puede profundizar la desigualdad. Cuando vemos una calle donde solo pasan los carros en un espacio pavimentado, sin árboles, sin banquetas, sin ciclovía, estamos solo priorizando una forma de movilidad y a un tipo de usuario. Y eso genera desigualdad. Cuando vemos a un ciclista aún así esforzándose por transitar en esa vía donde corre peligro su vida, donde no tiene su espacio, estamos también viendo un momento de desigualdad porque no le estamos incluyendo en el espacio público y su distribución. Y así cada usuario. Entonces, cuando nosotros decimos que la agenda de movilidad hoy en el país tiene que ayudarnos a cerrar brechas de desigualdad social, económicas y de género, tiene ese enfoque, la ENAMOV. Hacia allá se dirige y además el gobierno federal del que somos parte ha tenido un trabajo permanente y arduo desde muchas secretarías donde se prioriza el cierre de brechas de desigualdad. Y por eso la movilidad desde este ámbito también lo incluye. Finalmente, para compartir con ustedes y dar paso a nuestro siguiente ponente, mencionar que el eje 1 propone retomar la rectoría del Estado en el ordenamiento territorial con una visión integral y de largo plazo, donde la planeación del desarrollo nacional sea a través del impulso a proyectos de infraestructura y comunicación que movilicen a las personas y mercancías a través de modos y medios más sostenibles y que ayuden a minorar las desigualdades socioterritoriales
e impulse el desarrollo económico nacional. Hacia allá nos tenemos que dirigir y todos tenemos mucho que aportar al respecto. Así que con esto cierro, dejo mi correo a través del cual nos pueden también contactar para dudas, seguimiento, acompañamiento a los municipios. Cierro también agradeciendo a INAFED, mandando un saludo a su titular Ignacio Valle, agradecida a Ernesto Rodríguez por esta participación que nos brindan a la SEDATU y muy contenta de estar con Salvador Herrera Montes, quien también hoy va a exponer a través de este seminario. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Al contrario, nosotros somos los primeros agradecidos de tu intervención y déjame comentarte lo fundamental que es el hecho de que SEDATU esté con nosotros por todo este trabajo rector que ha desempeñado y del cual ahorita pues tú nos diste un contexto muy relevante y sin duda alguna pues habrá comentarios, consultas sobre lo que esto significa entre nuestros acompañantes, nuestros participantes. Por lo cual te vamos a agradecer que nos sigas acompañando justamente para el momento de preguntas y respuestas, en donde pues abrimos el micrófono para la gente que nos acompaña tanto en el Zoom como en el Facebook. Amigos, amigas, seguimos en espera de la maestra Laura Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Están intentando resolver un problema técnico y en cuanto les sea posible se va a incorporar con nosotros. Mientras tanto, quisiéramos darle continuidad a esta sesión y por lo mismo le queremos pedir al maestro Salvador Herrera Montes, experto en movilidad, que tome la palabra, Salvador, para que puedas hacer uso de la misma y nos presentes el tema que sigue a continuación en la agenda. Claro que sí, muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes, gracias a INAFED por este espacio, a la GIZ por esta invitación a colaborar en este curso de capacitación sobre la Estrategia Nacional. Saludo con mucho gusto a Roxana, qué gusto verte, amiga, buenas tardes. Y bueno, a cada uno de los asistentes a este curso, me parece padrísimo que tengamos a tantos personas de los municipios. Hay algunos que nos han escrito de dónde son. Por ejemplo, tenemos gente de Coatepec, muchas gracias, de Manzanillo, de Campeche, de Carmen, de Isla Guada. Está también el municipio de San Fernando, Tamaulipas, muy padre. La arquitecta Elsa Castillo Perea, a quien tengo el gusto de conocer personalmente. Muchas gusto en saludarte, Elsa, desde el municipio de Pachuca, Hidalgo. Está José Manuel Osuna de Concordia, Sinaloa. Está gente del municipio a través de Carmen, Tonalá, Tehuacán. El director de misiones de Semarén, Guerrero. También otra vez Carmen por acá. Obviamente la GIZ. Vienen algunas preguntas que ahora buscaremos contestar. Altamira, Tamaulipas, Emiliano Zapata, Tabasco, Taxco, Guerrero. Entonces, pues gran desafío dirigirnos a todos. Luego acá en el Facebook tenemos Cuerámaro, está Orizaba, están varias personas. Felicidades por acompañarnos, muchísimas gracias. Y pues arrancamos, Ernesto, si te parece bien, después de haber saludado. Proyecto aquí mi pantalla y pues nos da muchísimo gusto que tengamos una representación tan amplia de todo el territorio del país. Como mencionó Roxana, pues la ENAMOP va dirigida justamente a cada uno de estos diferentes territorios en el que conforman el gran mosaico nacional de México. Entonces vamos a dirigir este espacio. Digamos, son ahorita nada más checo el horario, 1:30, a las 2 termino, ¿verdad, Naimi? Entonces, está muy dirigido a ustedes en los municipios. Tenemos personas también de algunos gobiernos estatales. Bienvenidos sus comentarios. Es muy importante reflexionar en este marco que tenemos hoy a la ENAMOP, las facultades que la Constitución les concede a el nivel de gobierno que representan los municipios de México. Es muy importante
entender esta base constitucional y la normativa que podemos desarrollar para la actuación como autoridad municipal en la implementación de la Estrategia Nacional. Estos 9 servicios públicos que nos concede el 115 constitucional a los municipios de México para, pues, como la principal atribución sobre el territorio, pues los vamos a ir enumerando. El primero está ahí, pues, todo el tema de agua potable y alcantarillado, el tema de alumbrado público, la recolección y el manejo de los residuos sólidos. Dame un segundo, voy a utilizar mi puntero para hacerlo un poquito más ameno. Después está todo el tema de los usos de suelo, muy importante, el tema de los cementerios, el rastro y el punto 7, donde nos estamos centrando ahora nosotros, que es las vialidades y todo lo que sucede sobre ellas, con ciertas segmentaciones por estado, ya que algunos estados han retenido el transporte público a nivel estatal y otros lo han descentralizado a los municipios. Ahora hablaremos un poquito más de ello. La seguridad pública, ¿sí? Y el desarrollo económico. Entonces es muy importante entender para cada municipio que la ENAMOV es una grandísima oportunidad para que los municipios tengamos mejores espacios para circular y movernos sobre la ciudad. Paso a la siguiente. A ver, esta. Entonces, además de que el 115 constitucional nos permite que cada municipio maneje su propia hacienda. Y es algo muy importante entender dentro del marco de la ENAMOV, porque hay varias de las estrategias del ENAMOV que pueden financiarse por recursos propios de los municipios al saber administrar su hacienda. Y una parte importante de su hacienda la conforma el suelo público. Y el suelo público, en general, el que más domina en los municipios son las calles. Entonces, tenemos mucho suelo público a través de las calles. Entonces, podemos crecer nuestra oportunidad de tener una mejor movilidad al administrar mejor nuestras calles en todos los aspectos: infraestructura, servicio, tránsito, transporte, pero también desde un punto de vista de los usos de suelo. Mencionó Roxana en su exposición que la ENAMOV busca materializar la jerarquía de la movilidad. Recuerden todos que la jerarquía de la movilidad, en un segundo voy a... Es un poco de ruido. La jerarquía de la movilidad pone en la prioridad principal de cualquier acción gubernamental y particularmente municipal en materia de movilidad a los peatones. Y los peatones son las personas en toda la gama de tipos, digamos, de posibilidades de movernos que tenemos. Primero las personas, luego los ciclistas, luego el transporte público, la carga y, por último, nivel de prioridad, el automóvil, al ser un vehículo particular, individual, que representa la principal ocupación de espacio por el menos número de personas transportadas y por el mayor número de emisiones y externalidades que genera un solo. 19 estados hasta hace un par de meses, ¿no? Quizás alguno de los aquí presentes me dice, no, mi estado ya lo actualizó la ley, cuéntenos por favor, pero hasta el momento que hicimos esta tabla, 19 estados habían en diferentes momentos, algunos antes de la ENAMOV, algunos antes de la Ley General de Movilidad del país, otros después, pero esos 19 ya cuentan con una ley de movilidad. Todavía tenemos pendientes a 13, o si alguien me actualiza, que están, ojalá, en ese proceso de debate sobre su ley estatal de movilidad. Pero no todos los estados han incorporado la jerarquía de la movilidad. Por ejemplo, vemos el caso de Jalisco, de Nuevo León, de Puebla, de Querétaro, que todavía no la mencionan cabalmente.
Insisto, si yo estoy en algún error y ustedes tienen mejor información, hacérnoslo saber. Para los demás estados que están aquí y que tenemos representantes de esos estados a través de sus municipios, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, pues estos estados ya han modificado su ley a una ley de movilidad y han incluido la jerarquía de la movilidad. ¿Por qué insistimos mucho en eso? Porque es el factor número uno de toma de decisión pública en un municipio en materia de movilidad. Entonces, vamos a entrar de lleno al primer eje de la ENAMO. Me voy a regresar a la portada. El primer eje de la ENAMO se llama movilidades articuladas al desarrollo económico territorial. Vamos a movernos hacia el desarrollo. Entonces, este primer eje lo quisimos relacionar con el propio diagnóstico que nos presenta la Estrategia Nacional. La Estrategia Nacional nos presenta 7 problemáticas. La problemática número 1 son las atribuciones fragmentadas en el ámbito de la movilidad y en materia municipal, en el ámbito de gobierno que corresponde a los municipios, tanto en sus estados como en los municipios, hay un número muy importante de dependencias a cargo de la movilidad. Piensen ustedes en su municipio en específico. ¿Quién pavimenta? ¿Quién observa el tráfico? ¿Quién arregla los semáforos? ¿Quién pone las señales de tránsito? ¿Quién ve la iluminación de las calles? ¿Quién pinta las señales de tránsito? ¿Quién da los permisos para, digamos, cuando hay manifestaciones o tianguis? Todos esos actores, y todo lo que dije es a nivel municipal, muchas veces no hablan entre sí y sus decisiones son disparejas en materia de movilidad y en materia de jerarquía de la movilidad. También, además de esta ausencia de mecanismos de coordinación, tampoco muchas veces tenemos mecanismos efectivos para procurar esta coordinación, desde reuniones, desde comités de movilidad municipal, como otros elementos para buscar atenuar esta atribución fragmentada en el ámbito de la movilidad. La problemática 2, que es muy fuerte en los municipios, es esa falta de vínculo. Vemos aquí que está la Dirección de Transparencia de Ditzilvalche, Campeche. Bienvenidos, gracias por apuntarse aquí. Así los vamos a ir saludando. La problemática 2 tiene que ver con ese desvínculo que tenemos entre la planeación urbana y la movilidad. Por un lado, los municipios, y me regreso aquí, me regreso a esta atribución importante que ustedes tienen, que es la de administrar y cobrar sus usos de suelo, su zonificación, es decir, hacer sus programas de desarrollo urbano, pero también tienen el tema de las vialidades y las calles. Muchas veces estos dos simbolitos, estos dos imágenes que estoy poniendo, están totalmente separadas en una administración municipal. Por un lado, obras públicas o desarrollo urbano hace unas cosas y por otro lado, los permisos, la construcción ve por otro lado. Entonces, esto nos incrementa las desigualdades socioterritoriales. Y esto es importantísimo lo que anota la ENAMO. No nos tenemos como sociedad que preocupar porque cada familia tenga una mejor o más grande o más chica casa, sino que todos podamos en una ciudad, en un municipio, en un pueblo, en una localidad, podamos acceder a la ciudad de la misma forma, que independientemente de donde vivamos y cómo sea nuestra casa, que es un asunto, digamos, individual, privado, personal, la forma de movernos de nuestra casa al resto de nuestro municipio, de nuestro territorio, sea posible, no sea cara, no sea peligrosa. Eso tenemos que trabajarlo muchísimo
para evitar esa desigualdad. Entonces, la ENAMOP nos da diferentes datos, los releo rápidamente. Casi el 80% vive en localidades urbanas en el país. Este modelo territorial de una urbanización dispersa condiciona en gran medida la movilidad. Tenemos huellas urbanas que están creciendo en todos los municipios de México de forma dispersa. No estamos buscando que las casas queden, digamos, una tras otra, sino autorizamos o se construyen, que muchas veces no piden permiso, construcciones muy distantes entre sí que nos van fragmentando el territorio. Nuestros planes y programas no están ordenados, necesitamos mejor coordinación en cuanto al ordenamiento territorial. Y lo que identifica el diagnóstico de la ENAMOP es que muchas poblaciones rurales, por ejemplo, en tema de mercancías, no cuentan con transporte para ello y por eso los productos son más caros en el medio rural. Esto es parte de la desigualdad socioterritorial. Y tenemos escasa infraestructura en nuestras localidades rurales, ¿no? Apenas estamos completando en muchos estados, pues, este esquema de red carretera rural. Problemática 3. Condiciones deficientes de infraestructura. Antes era de planeación, ahora es de infraestructura. Bajamos un nivel más y que le toca por completo al municipio la seguridad vial y una circulación segura. Como una problemática identificada en la ENAMOP, tenemos poco impulso a las diferentes regiones del país que permita generar nuevos mercados y se relaciona con esta falta de una red a nivel municipal o rural o regional eficiente y que en el traslado de mercancías ha generado que nuestras autopistas y que a nivel nacional tengan una sobrecarga por una falta, digamos, de expansión de esa red y que el 72% de los bienes que se transportan en el país sean a través del sistema carretero con un costo elevado de servicio y una baja calidad de infraestructura. Problemática 4, piénsenla mucho a su nivel municipal. Uso predominante del vehículo privado motorizado. Piensen cómo están sus centros históricos, su zona de mercados, las escuelas, la zona de la central de abastos, de la terminal de autobuses, etc. Todas esas puntos urbanos importantes, dejamos que se nos sature de automóviles, que sean puntos de mucho conflicto vial. Y entonces generamos más desigualdad socioterritorial. Por otro lado, vean este dato tan importante, el espacio público que se ha dedicado a los autos en México es del 40% de la superficie urbanizada. ¿Y quién supervisa esa superficie urbanizada? Los municipios. Esto es importantísimo. Muy bien, pasamos a la problemática número 5. Veo cómo vamos de tiempo. Bien, oferta deficiente en el transporte público nos afecta a través de que este modelo disperso hace que los camiones tengan que ir muy lejos a recoger a las personas y por ende acaban no yendo o yendo en horarios que no les convienen a las personas. Y en cuanto a las mercancías, tenemos un problema importante de congestión y horas desperdiciadas en el traslado de las mercancías. Tenemos como problemática 6, y ya refinando el asunto de la movilidad, una multimodalidad desintegrada. ¿Qué quiere decir multimodalidad? Que podamos movernos en modos diferentes de transporte. Por ejemplo, combinación caminar-bicicleta, o bicicleta-camión, o camión-taxi, o taxi-camión, o coche-camión, etc. Todas estas combinaciones es muy raro que las veamos en las ciudades de México, porque no las procuramos. Buscamos que la gente llegue, pues lo más fácil, cada quien en su coche. Pero recuerden otra vez, ¿quién es el responsable de administrar las calles en un territorio? Ustedes, autoridades municipales. ¿Sí? Entonces es muy importante usar la ENAMOF para un mejor uso de nuestra red vial. Finalmente, las políticas de gestión de la valorización y ampliación de los sistemas tarifarios. Es muy importante considerar, y lo ve el diagnóstico de la ENAMOF,
El tema de tarifas de estacionamiento, tarifas también, por ejemplo, en el transporte público, lo que paga la carga por circular en las vías de una ciudad, ya que afecta con su peso el pavimento, pero también las multas de tránsito, el pasarse un semáforo, el conducir con alcohol, el conducir a exceso de velocidad. Todo ese sistema que muchas veces lo ven, y me regreso, los municipios, porque ven el tránsito y la seguridad, las vías y los usos de suelo. Eh, Todo ese sistema se nos olvida que necesitamos generar un esquema tarifario que genere un cambio en la conducta de las personas. ¿Cuál es la conducta que queremos cambiar? El uso no, digamos, no racionalizado, no pensado del automóvil. Yo lo uso a la hora que quiera, como quiera, a la velocidad que quiera, como yo quiera, con el ruido que yo quiera. Si el coche contamina, no me importa. Todo ese esquema de libre uso del automóvil es muy importante pensar. Pasemos directo a la ENAMOV, dejando el diagnóstico. El objetivo es muy importante de la movilidad, de la Ley General y de la ENAMOV, regresar a esta facultad para regular la actividad económica de particulares y para participar en procesos económicos de producción y distribución de bienes que se manifiestan en el ordenamiento territorial. El Estado, representado en este caso por los municipios, facultado para planear, para ordenar, para regular esto. Esta facultad debe ser tomada, como dice aquí, de manera abierta, con nuevos ímpetus, con nuevas posibilidades, pero siempre tomando en cuenta que tienen las facultades para hacerlo, como ya lo he mencionado en repetidas ocasiones en esta charla. Muy importante estos 4 pasos. Instrumentar proyectos de infraestructura que se basen en las personas. Atrás quedó ya hacer puentes vehiculares solo para autos. Todavía voy a muchos municipios y desean tener su paso a desnivel, como si eso fuera un símbolo de un progreso. No, eso ya es del siglo pasado, quedó atrás. Hoy primero va la movilidad de las personas y las mercancías. 2, recordar que necesitamos integrar modos. 3, reconocer los diferentes tipos de población que tenemos, discapacitados, adultos mayores, niños, personas con una discapacidad temporal. A todos ellos son la materia de interés de un municipio en materia de movilidad. Y finalmente, no olvidarse que el desarrollo económico también es responsabilidad de los municipios y que al regular las calles y al ver dónde están los usos de suelo y tener el esquema de tránsito, pueden generar círculos virtuosos con sus propias atribuciones. Y la ENAMOV les da justo esa orientación. Entonces, ¿qué puede hacer un municipio en materia de movilidad? Recopilar y asentar información, promover la elaboración de programas, pueden contribuir con diagnósticos, ser partícipes en planes de desarrollo regional, actuar conjuntamente con otros órdenes de gobierno en municipios cuando se es metropolitano, intervenir en programas de transporte público, participar en la movilidad de zonas metropolitanas, expedir reglamentos de tránsito, de movilidad, de estacionamiento, de ciclovías, todo eso está en sus facultades. Organizar su administración pública para que responda a estos lineamientos del ENAMOV, tener una dirección de movilidad, fusionar la dirección de tránsito con la de, por ejemplo, movilidad o espacio público. Pensar en estos elementos interesantes de administración pública que les puedan generar una nueva forma de ver sus calles y su circulación. Vamos a centrarnos en los 3 objetivos de este primer eje del ENAMOV, que tiene que ver con el objetivo 1, una mayor conectividad de México, pero partiendo de sus municipios, para participar en el mercado global, logrando una eficiencia logística y una competitividad. Si ven, empieza el ENAMOV con este objetivo tan importante de mirar hacia afuera, crecer, desarrollarnos a través de la movilidad. ¿Qué líneas de acción propone la estrategia? Implementar y actualizar programas sectoriales, desarrollar proyectos que consoliden red intermodal,
generar coordinación operativa, vincular regiones para el intercambio de bienes y servicios, desarrollar planes de operación, fortalecer programa permanente de corredores carreteros seguros, impulsar proyectos ferroviarios, impulsar libramientos ferroviarios y ferropuertos. Estas líneas de acción la trae la estrategia y las organiza como proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la ENAMOP cita para este objetivo 1 de mayor conectividad el plan regulatorio que está en marcha para el transporte de carga en Ciudad Juárez, o el Comité Consultivo del Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital en Veracruz, polos de desarrollo para el bienestar en Oaxaca y Veracruz, asociados al tren transísmico, programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales. Roxana mencionó esto, ustedes ya están haciendo acciones. Usen la ENAMOP como un marco para darle mayor coherencia a sus acciones. Estos ejemplos que puse aquí son acciones en marcha que ya en algunos territorios del país se están realizando. Pasamos al objetivo número 2. En este objetivo número 2, tiene que ver con la planeación del desarrollo urbano que considera la movilidad y el transporte como un elemento primordial y haciendo énfasis en el transporte público para buscar asentamientos más compactos, densos y mixtos. ¿Qué líneas de acción propone la ENAMOB de instrumentos? Pues uno, asegurar que los planes y programas consideren la movilidad. Fíjense, vayan ahora, abran su cajón, vean su computadora. ¿Cómo está su programa de desarrollo urbano? Quizás no está considerando la movilidad debidamente y es una oportunidad y decisión de ustedes, de su alcalde, alcaldesa, el transformar esos, hacer esa armonización de esos instrumentos a las nuevas disposiciones que dicta la Ley General de Movilidad y la propia ENAMOB, hacer sus propuestas de diseño institucional, promover instancias metropolitanas, si son el caso de un municipio metropolitano, fomentar el uso del transporte público para tener financiamiento, diseñar conjuntamente con el sector privado, educativo, temas de transporte escolar o transporte especializado. Eso puede ser una actividad muy nueva, muy interesante para grupos que no hemos atendido de población. Está también todo el tema de zonificación y diseñar en conjunto con el sector privado políticas salariales de fomento al uso más frecuente del transporte. ¿Qué acciones se están haciendo en el corto, mediano plazo que ya reconoce la ENAMOB? Por ejemplo, el Programa Metropolitano de Poza Rica, Veracruz, los lineamientos para la elaboración de programas municipales que hizo la propia SEDATU, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, el INDUT, que ya está en operación en Yucatán. Está también el libramiento ferroviario de Celaya, que está en proyecto. Entonces, ya hay en marcha elementos. Enmárquelos dentro de la ENAMOB. Objetivo 3 y último de este primer eje. Habla de las condiciones de seguridad, hacer énfasis en características regionales y metropolitanas y fortalecer el marco normativo institucional. Para ello, acuerdos, es muy importante, tecnología en vigilancia, en semáforos, en monitoreo, es muy vasto el mundo de la tecnología ya en materia de movilidad, programa de libramientos carreteros, supervisión y vigilancia muy importante, fomentar el transporte de carga, lineamientos para poco a poco ir mejorando el transporte de carga y pasajeros. ¿Qué acciones hay en marcha? Guía para la elaboración del dictamen de impacto metropolitano que tiene la SEDATU. Han habido talleres sobre ciclo de vida de proyectos urbanos a través del Banco Interamericano. El municipio de Reynosa estableció un equipo interdisciplinario para trabajar con la CANACAR, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, leyes de movilidad como las de Guanajuato y otros municipios. Todo esto ya está en marcha. Entonces, el mensaje que queremos dar es: sumen sus esfuerzos, enmárquelos en ENAMOB, no consideren que es un nuevo inicio el ENAMOB, sino un marco que da coherencia a sus acciones. Finalmente, para dedicar los últimos minutos que tenemos de esta exposición, es ver qué han hecho otras ciudades en el mundo. Por ejemplo, el caso de Barcelona. Y hablando mucho de la distribución de mercancías, vean ustedes cómo Barcelona ha trabajado
En esta foto se ve muy bien su seguridad vial, que es un tema muy importante cuando hablamos de mercancías, en el sentido de que las labores de carga y descarga deben de estar bien señalizadas. Vean qué interesante señalética vial, muy ordenado el estacionamiento. Todas estas acciones son de bajo costo porque son solo pintura, pero generan un orden, una claridad sobre el uso en la calle y buscan algo muy importante que promueve la Ley General y de Movilidad y que el ENAMOV fortalece, que es la reducción de las velocidades de los vehículos en las calles al hacer muy claro el espacio de circulación para vehículos privados y para vehículos de... Barcelona considera el transporte de mercancías hacia adentro de la ciudad y de la ciudad hacia afuera como un elemento clave de su desarrollo urbano. Entonces, para ello ha generado la siguiente estrategia de distribución de mercancías. El ayuntamiento tiene una estrategia para cómo distribuir de mejor forma, más eficiente, sin menos congestiones, sin menos contaminación, las mercancías, es decir, los productos en los mercados, en los restaurantes, en los hoteles, en las tiendas, en las escuelas, en las oficinas que hacen las empresas al 2030. Y esta estrategia es una estrategia de ciudad. Es muy importante que da respuesta a las necesidades de distribución de las mercancías, que en las ciudades de México, por lo general, está totalmente olvidado. Y dejamos que cada empresa le haga como puede. ¿Qué objetivos tiene esta estrategia? Facilitar la distribución, que sea eficiente, ordenada y sostenible. No como la vemos en nuestros mercados, en donde los coches se estacionan en 2, tercera fila, se hace la carga y descarga en la calle, se va por el carrito, el diablito por ahí o el triciclo. Tenemos que ordenar eso para facilitar el que las mercancías lleguen rápido y esto desarrolle nuestra economía local. Segundo objetivo de la estrategia, nuevas formas de distribución. Por ejemplo, el triciclo ciclista es muy interesante, pero hay otras modalidades de bajo nivel de consumo energético que pueden ser muy sostenibles. Tercer objetivo de la estrategia en Barcelona, incorporar a la distribución de los servicios con especificaciones de gobernanza, es decir, cómo decidir con las empresas de mercancía las rutas, los horarios, los puntos de carga y descarga. Entonces, los objetivos que tiene Barcelona al 2030 es incrementar en un 20% la oferta de horas de carga y descarga. Muy interesante, ¿cómo hacerlo? Alcanzar un 33% de que las entregas a domicilio y oficinas se hagan a través de una estrategia clara, no como la tenemos nosotros en México, que estamos dejando que las motos de reparto crezcan sin control. El objetivo número 3, conseguir que al 2030 se reduzcan las emisiones derivadas de la distribución urbana de mercancías en un 50%. Miren qué interesante objetivo el número 4, multiplicar por 10 la ciclologística. Municipios, ¿cuántos empleos pueden crear con esto? Es interesantísimo. 5, avanzar hacia la visión cero accidentes en la carga. 6, reducir en un 60% la indisciplina de los conductores. Estos conductores de carga que se estacionan en doble, triple fila, se suben a la banqueta, hacen su carga y descarga en donde ellos desean. Hay que reducir esa indisciplina. En este caso muy específico de Barcelona, mantener el suelo industrial dentro del área metropolitana, evitar que se convierta en habitacional porque las mercancías también necesitan ese suelo para su resguardo, para su almacenamiento, para su logística. Una aplicación que ellos desarrollaron, que es para encontrar estacionamiento a los camiones de carga, que esa aplicación se usa en 75% de los municipios del área metropolitana de Barcelona, crear una oficina y hacer de Barcelona un polo tecnológico de soluciones innovadoras para la distribución urbana de mercancías. En resumen,
me quiero regresar a las atribuciones de los municipios. Los municipios muchas veces vemos, he trabajado varias veces en diferentes gobiernos municipales, que pensamos que no tenemos muchas alternativas, pero en realidad con estas atribuciones que nos da el marco constitucional y el marco de la ENAMOP y la Ley General en materia de movilidad, podemos hacer innovaciones muy interesantes para procurar la jerarquía de la movilidad como establece la Ley General. Con eso termino. Ernesto, muchas gracias. Neimi, y dejo de compartir pantalla para la siguiente persona. Agradecemos mucho esta exposición tan interesante por parte, perdón, de el maestro Salvador Herrera Montes, experto en movilidad. Y antes de cederle el uso de la voz a la maestra Laura Muñoz Benítez, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Leslie, muchas gracias. Pues primero agradecerles a ambos ponentes, a la maestra Roxana Montalegre Salvador, directora de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Roxana, nuevamente muy agradecidos. Y al maestro Salvador Herrera Montes, experto en movilidad. Salvador, también muy agradecido contigo y con los dos porque ha sido una expresión muy didáctica, muy clara y muy básica, pensando en los fundamentos, ¿no? En que ha sido fundamental para entender la estrategia y todo lo que implica Salvador, Roxana, y sobre todo esta parte que comentaba Salvador de lo que representa para el municipio o lo que puede hacer el municipio. Déjenme hacerles un par de preguntas, porque también, amigos, amigas, ya tenemos confirmado que en breve nos va a acompañar la maestra Laura Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y en lo que ella ingresa, dice, hay dos preguntas por lo menos, pero la primera de ellas quisiera un poco leerla, pero también pensar en que eso quisiera que diera un pie a un comentario un poco más amplio, Roxana, Salvador, si son tan amables, porque la pregunta es un poco de cómo empezar con la ENAMOP, y a mí me da un poco la idea de, Roxana, sobre todo, me gustaría oír tu comentario, quizás, ¿qué es lo que tendría que hacer primero el municipio? O cuáles son como esos primeros pasos que el municipio, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de SEDATU, debería hacer para no solo conocer la ENAMOP, sino para poder hacer una actividad, como decía Salvador, que tome en cuenta a la estrategia como este marco, y al tomar este marco que pueda ir generando acciones y sobre todo acciones articuladas ya con este foco, con este objetivo que establece la NAMOMO, porque ciertamente, y aquí vendría el punto que comentaba Salvador, pues también tenemos municipios, tenemos acciones que todavía trabajamos de manera desarticulada, pero antes de que te vaya Roxana, no sé si nos puedes regalar un comentario en ese sentido. Sí, con mucho gusto. Eh, creo que cada municipio puede tener condiciones distintas al momento de que sus autoridades, que en primera instancia son electas mediante el voto, y posteriormente quien ha sido la persona elegida para dirigir por 3 años o por 4 años el municipio, integra su equipo de trabajo y son muchas las formas en cómo se integran. En ocasiones... Maestra, perdón que le interrumpa. Estamos escuchando como un pequeño ruido cuando usted habla. No sé si haya alguna intermitencia con su micrófono. A ver, déjenme revisar. Puedo quitar igual el video porque probablemente el internet me esté fallando. Si gusta, adelante. A ver, ahí ustedes me indican si se escucha mejor. No, la seguimos escuchando igual. Ajá. Ok, entonces déjenme ver si
puedo aquí revisar el micrófono. A ver, hagamos un último intento y si no, a lo mejor pudiéramos darle la palabra a Salvador, pero ustedes díganme si se escucha un poquito mejor. Lo seguimos escuchando viciado, maestra. Qué pena. Sí, entonces pues con todo gusto cedemos el uso de la voz a Salvador para que él pueda pues guiar un poco más la respuesta y no afectar el buen seguimiento que estamos dando a este seminario. Igual si me permiten, si desea salir y después ingresar nuevamente. Adelante, Ernesto. No, por supuesto, y gracias. Adelante, Salvador, si gustas brindarnos algún comentario en la materia, si eres tan amable. Gracias, Ernesto, Leslie. Bueno, nada más aclarar los municipios. Yo no soy autoridad, soy un profesor en la UNAM y me gusta mucho la movilidad, ¿no? Entonces, me dirijo a ustedes, pues, con toda humildad, porque pues yo no estoy en un gobierno municipal, pero me encanta el tema de la movilidad. Entonces, yo pensaría que un primer paso es júntense, uno, a los que les gusta el tema, y dos, a los que les toca hacer algo en el tema, ¿no? Detecten si a los que les gusta el tema pueden impulsarlos, tienen cuál es su nivel de conocimiento, necesitan capacitación como esta que ofrece el INAFED con GIZ u otras, para favorecer a esos que les gusta. Y a los que tienen que hacer temas de movilidad, pues también revisar su nivel de conocimiento y capacitación en este nuevo enfoque de la Estrategia Nacional de Movilidad, ENAMOV, y la ley. Y sumen esfuerzos, es lo que yo pensaría lo que pensaría a recomendar. No vean como, uy, pues de aquí hasta que del cielo nos llegue un nuevo recurso, etcétera, pues creo que no va a pasar. Lo que va a pasar es que tienen que reunir esfuerzos internos y generar ese recurso ustedes bajo estos mecanismos que les mostré y otros. Entonces, ese es mi primer pensamiento. No sé cómo veas Ernesto, Leslie, Neimi, pero creo que provocar una junta entre ustedes es muy fácil. No, y provocarle invitándote, tienes una invitación en el chat para que los acompañes en los municipios. Y digo, la verdad, un poco abonando al comentario, Salvador, aquí necesitamos, y es el papel, un poco el sentido de la gobernanza, necesitamos hacer alianzas, necesitamos incluir actores fundamentales, además del gobierno, y sin duda alguna la parte académica de la cual tú eres un representante más que digno, pues es fundamental para entender el problema, para trazar una estrategia, para definir una estrategia como la ENAMOV, y después de ello invitar justamente a las autoridades locales, como lo han hecho tú y Roxana, que no sé si se nos vaya a incorporar, y responder preguntas como las que nos hacen nuestros amigos y amigas en el chat, porque fíjate, esta pregunta nos la hacía Roberto Castillejo y también por acá nos preguntaban otra, ah, Leslie, quizás tú tengas más a la mano la otra pregunta de Zacatecas. Claro, viene por parte de nuestra participante Sofía Hernández Cárdenas y nos comenta, hola, buenas tardes, una pregunta, la realizo como ciudadana. ¿Cómo poder o a dónde acudir para que dentro de nuestro centro histórico de Zacatecas y además patrimonio de la humanidad dejen de circular los camiones de transporte turístico por las principales calles del centro histórico? Pues creo que la ley, ¿me recuerdas el nombre de esta colega? Sofía Hernández. Gracias, Sofía, por la pregunta. Bueno, Zacatecas, para empezar, qué belleza de ciudad, de centro histórico, de oportunidad que tienen. Creo que hay mucho marco legislativo que les ayuda a nivel, por lo menos federal, desconozco con detalle, o sea, no conozco con detalle el estatal, pero que les permite pensar en varias modalidades. Cierre de calles, definitivo, cierre temporal, horarios de circulación, gestión del estacionamiento sobre la vía pública,
Es decir, por ejemplo, estos autobuses de turismo en una ciudad de la belleza de Zacatecas, generalmente pues no deberían de llegar hasta la catedral, ¿verdad? De Zacatecas, se quedan un poco afuera, entonces generar estacionamientos para estos camiones, obviamente hay un servicio económico detrás de todo esto, entonces si esos estacionamientos son del gobierno municipal, pues pueden generar una derrama económica o se concesionan. Otro punto importante es señalética, donde sí, donde no circular este tipo de unidades tan grandes, porque luego es muy molesto, me ha pasado en calles de San Miguel de Allende, de Guanajuato, Tasco, había alguien de aquí de Tasco ahorita que nos comente, pero que va el camionzote y uno va en la banqueta caminando y ¿cómo se llama? El escape del camión echándonos todo el humo, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar todo esto, pero mi mensaje principal sería, tienen las herramientas legales para hacerlo. Las herramientas de ideas o de guías de trabajo se los da la ENAMO. Entonces, ahora faltaría pues poner manos a la obra, pensamiento creativo municipal y pues reunirse. Empiecen con algo muy sencillo, horarios, por ejemplo. No significa mayor complejidad, horarios de que puedan pasar y que no puedan pasar. Espero haber respondido. Leslie, no sé si hay otra pregunta, Ernesto. Y eso que comentabas, ¿no? Tienen los instrumentos, tienen las atribuciones, Salvador. Entonces, yo creo que eso sería fundamental, empezar por el mismo terreno local y de ahí articular. Entonces, seguramente podrán contactar al maestro Salvador Herrera, que ya puso sus datos, y si no, Salvador, te invitamos a que pongas nuevamente tus datos de contacto en el chat del Zoom, a la gente de ese dato, que por supuesto también pueda acompañar esta estrategia y por supuesto también a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que, David, no sé si ya estamos listos para que nos acompañe la maestra Laura Noemí Muñoz Benítez y que nos brinde un comentario en esta última parte de la sesión. Hola, hola. Sí, disculpen, es que estaba en silencio. Sí, me dicen que ya tenemos por acá a la maestra Laura y solamente para no dejar sin respuesta lo que preguntaban también respecto a cuál sería el acompañamiento que podría brindar la GIZ desde el proyecto Transit. Comentar que nosotros trabajamos a nivel de 3 estados y la ciudad, serían los estados de Yucatán, Oaxaca, Puebla y la ciudad de León. Sin embargo, no estamos cerrados a poder seguir creando estos espacios de intercambio que hemos visto que justo podemos aprovechar estos instrumentos políticos como la ENAMOV, que nos da una línea a seguir y que obviamente sabemos que el reto es para los municipios de cómo poder aterrizar en acciones concretas a favor de la movilidad. Entonces, nosotros con mucho gusto podemos seguir aprovechando estos espacios de intercambio, creándolos, propiciándolos y al mismo tiempo también se vienen procesos de fortalecimiento de capacidades adicionales. Nosotros, como decimos, no estamos cerrados a esa posibilidad de seguir fomentando el aprendizaje entre pares, ya que eso es lo que nosotros hacemos como asesores técnicos y al mismo tiempo también hacerles la invitación a que puedan acercarse también al proyecto Transit y con mucho gusto nosotros podemos apoyar en ese anclaje interinstitucional, que también es parte del rol nuestro. Así es que muchas gracias y con esto podemos ceder la palabra a Leslie para que pueda presentar a la maestra Laura. Muchas gracias, Amy. Y así es, a continuación nos permitimos cederle la palabra a la maestra Laura Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Adelante, maestra Noemí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero confirmando si me escuchan. La escuchamos muy bien. Sí, muchas gracias. De entrada quiero ofrecer una disculpa porque
los temas técnicos han sido, me parece que un tema recurrente. Estoy ahora con el nombre de Montserrat González porque tuvimos que hacer un cambio de equipo para poder accesar porque no nos dejaba prender ni la cámara ni el micrófono. Entonces, cuando vean Montserrat González, soy yo directamente, la licenciada Laura Noemí Muñoz Benítez. Muchas gracias a todos. Y antes que nada, quiero agradecer por permitirnos esta participación después de las muchas participaciones afortunadas que hemos tenido de la mano de SEDATU, de la maestra Roxana, en el acompañamiento de la construcción desde la ley de movilidad, el sistema, y ahora que ya tenemos una ENAMOV que nos empieza a sentar las primeras bases de estrategia para el desarrollo de la movilidad en el país. Gracias a todos. Quisiera no decir nombres para a su vez no omitir ninguno de los nombres que están aquí. A Lina Fede Ernesto, maestra Roxana, gracias a todos y perdón si no menciono todos los nombres. A continuación nosotros vamos a presentar desde la Dirección General de Autotransporte Federal ¿qué significa para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes formar parte de un hecho histórico como lo es hoy una estrategia de movilidad nacional? ¿Por qué creemos que es importante y por qué preparamos nosotros hoy esta información muy rápida, que es el primer acercamiento? Porque hoy tenemos que entender la movilidad como país y la ley de movilidad nos está permitiendo esta posibilidad. Hoy la movilidad no tiene que entenderse solamente en torno a las urbes, en donde ya están desarrollados los grandes traslados que tienen que ver con el intercambio económico que tienen nuestras ciudades, sino es importante entender la movilidad como país en torno a toda nuestra infraestructura, a todas nuestras carreteras. En esta primera identificación quisimos dejar un plano con la identificación de todas las infraestructuras que nos tienen y nos mantienen conectados, sobre todo para el movimiento de la carga en nuestro país, los movimientos económicos y los movimientos de pasajeros y turismos de grandes traslados, que es lo que representa el autotransporte federal en el país. Hoy México es una potencia comercial y una plataforma logística global. Nosotros tenemos una posición geográfica y todos los tratados comerciales que nuestro país han suscrito nos obliga a pensar en la movilidad a partir de toda nuestra infraestructura y todos nuestros equipamientos. Tenemos identificado en esta primera imagen del plano, tenemos de entrada 50 aduanas en el territorio, aduanas que hoy estamos compartiendo con nuestras fronteras, pero no solo con las fronteras. Tenemos estos puntos estratégicos incluso al interior de nuestro país. De estas 50 aduanas, nosotros tenemos hoy 19 aduanas que tan solo compartimos con nuestros vecinos de Estados Unidos. Son estos puntos cafés que nosotros podemos ver aquí. Es el intercambio más importante que hacemos hoy con el TEMEC, lo que es el Tratado de Libre Comercio. Está fundamentado hoy en todas las cosas de mercancías y productos que se mueven internacionalmente. También tenemos dos fronteras en el sur. Tenemos fronteras con Guatemala y Belice porque también tenemos intercambios económicos importantes con estos dos países, pero internamente nosotros tenemos intercambios económicos con nuestras aduanas marítimas. Tenemos hoy ACIPONAS, que son las 17 aduanas que nosotros tenemos en los intercambios que hacemos por mar, estos intercambios por barco que nos acercan internacionalmente las mercancías al territorio mexicano, y además 12 aduanas internacionales, porque no podemos obviar que nuestro país también se mueve por aire. Entonces, hoy tenemos que entender todos estos elementos como parte de la movilidad y como una parte estratégica que tiene que considerar la estrategia de movilidad. Nosotros tenemos en el país hoy un antecedente de 50,798 kilómetros de carreteras federales que unen a nuestros estados para que el país pueda moverse por todo su territorio y 10,923 carreteras de cuota, carreteras que hoy tenemos concesionadas con privados, que las tiene Capufe y algunas de ellas directamente van obras. Así es como estamos nosotros integrados en el territorio para poder hacer una conexión directamente el territorio con estas 50 aduanas que tenemos, representación del intercambio económico. El autotransporte federal hoy tiene una presencia de aproximadamente 1,763,000 y tantos vehículos de autotransporte federal, que básicamente se componen en vehículos de carga pesada, en donde está el movimiento de la mayor carga de nuestro país, con una flota aproximada de 1,457,000 vehículos que están circulando por estas carreteras.
Tenemos también la presencia de Autotransporte Federal de Pasaje y Turismo, que se encargan de estos grandes traslados que nosotros hacemos entre los estados, incluso de sur a norte del país, y que nos conectan en nosotros con nuestras familias, en nuestro trabajo, y que también tienen que considerarse dentro de los procesos de movilidad. Y finalmente, tenemos también la presencia de Autotransporte Federal, que está conformado por diversos servicios auxiliares y de transferencia. Hoy el correo se mueve con esto, nuestros valores se mueven directamente en el territorio federal y están regulados desde el Autotransporte Federal. Si podemos pasar a la lámina que sigue, por favor. ¿Cuál es la participación del Autotransporte Federal en la economía de nuestro país? Hoy el Autotransporte Federal, que se mueve por carreteras, contribuye con el 5.7% del PIB nacional. Exclusivamente el PIB de autotransporte tiene esta presencia en la economía del país. Hoy, a pesar de que tenemos ferrocarriles, tenemos aviones, estas aduanas, dentro de la carga nacional que se mueve por carreteras, estamos moviendo el 57% de la carga en el país y el 96% del total nacional de nuestros pasajeros se mueven por camiones regulados desde el Autotransporte Federal y, como les decía, son los que unen nuestros territorios para visitarnos entre la población que tenemos en los grandes recorridos. La presencia del Autotransporte Federal hoy genera aproximadamente 1.8 millones de empleos directos, que significan los que trabajan para el Autotransporte Federal. Si calculamos los empleos indirectos, pues esta cifra seguramente se triplicaría en virtud de que todas, pues por ejemplo, todas las terminales de pasajeros y camiones que tenemos tienen una generación de empleos indirectos muy importantes, así como toda la economía que se mueve en torno al movimiento de carga de nuestro país. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Cómo tenemos que entender el autotransporte en la Ley General de Movilidad, ¿no? Afortunadamente ya la tenemos publicada. El 17 de mayo se publicó esta ley y uno de los objetivos fundamentales es el garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El autotransporte federal tiene que estar siempre en línea con el objetivo de la Ley de Movilidad y la estrategia de movilidad que nosotros estamos tratando como materia en este momento. El transitorio tercero establece y nos da viabilidad a la existencia hoy de esta estrategia de movilidad. Es una estrategia de movilidad que no solo está conformada desde la Federación, sienta las bases también para un trabajo que tenemos que hacer en una jerarquía nacional, en donde tenemos que vernos todas las autoridades como uno solo. Esa es una de las viabilidades que nos da hoy la existencia de la ley y la estrategia. Escuchaba a los compañeros anteriores hablar de la importancia del trabajo que tenemos que hacer con los municipios y los estados, porque todos somos piezas fundamentales en lo que nos toca a cada uno administrar desde donde estamos viéndolo, pero también tenemos la responsabilidad de participar todos en este proceso. Este acompañamiento en la estrategia, que estuvo acompañado de talleres, mesas de trabajo, foros, donde estuvimos trabajando todos, nos permitió, además de subir especialistas y actores estratégicos, trabajar el avance de todas estas estrategias de la mano de las cámaras, asociaciones y confederaciones del autotransporte federal. Ellos son los que mueven las cosas por nuestro país y por eso era bien importante tener su participación para conocer las necesidades que ellos identifican desde la iniciativa privada y cómo generamos una sinergia en torno a esto. Eso nos lleva hoy a hablar específicamente del autotransporte federal en el eje 1 de la estrategia de movilidad, que además logramos, voy a traer un poco a colación lo difícil que fue incluso cómo llamar al eje 1 en el proceso de la estrategia de movilidad para que se considerara la movilidad de todos los vehículos que existían y no solo los vehículos de nuestras zonas urbanas. Hoy el eje 1, movilidad articulada al desarrollo económico territorial, tiene la consideración de la existencia del autotransporte federal dentro de la estrategia de movilidad, considerando lo que veíamos en la primera imagen, cómo estamos conectados en el territorio nacional para hacer estos movimientos. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Este eje 1 tiene por importancia, es un eje que está determinado para promover la eficiencia en el desplazamiento de personas, bienes y mercancías en todo el territorio nacional en sus distintas escalas y necesidades.
prioridad atenderlo desde esta perspectiva. La importancia del sector autotransporte dentro de este eje 1 que se pudo identificar en el acompañamiento de todos estos actores involucrados y las autoridades involucradas en estas mesas y foros. El primero es impulsar una mayor conectividad de México en el mundo. El segundo, la participación en el mercado económico global. Nosotros desde el país generamos una gran cantidad de exportaciones en estas aduanas, en estas fronteras, que no podemos dejar de lado para el intercambio comercial y el movimiento con el autotransporte en la movilidad. El tercer punto de importancia es el reforzamiento de vínculos regionales con mayor conectividad nacional e internacional. Tenemos que entender también que lejos del intercambio que hacemos con las fronteras, es muy importante empezar a tener premisas como la intermodalidad. Nosotros tenemos que considerar todos estos modos de transporte para que tengamos un intercambio que permita eficiencias en los movimientos que va a generar el transporte autofederal en el país. Y finalmente, el desplazamiento de personas, bienes y mercancías de manera segura, eficiente y sostenible. Por eso esta estrategia tiene que permitirnos sentar las bases de cómo lograrlo. ¿Qué necesitamos hacer como actores participantes para que esto pueda cumplirse dentro de este eje en la estrategia de movilidad? ¿Podemos pasar a la lámina que sigue? Las cadenas de producción ligadas a la regionalización económica que representan el autotransporte federal tienen como premisa saber que el autotransporte federal está incluso considerado dentro de nuestra pirámide de la movilidad. Tenemos que entender que tenemos que hacer un intercambio para que todos los actores de la pirámide de movilidad puedan empezar a trabajar entre sí y respetar entre sí las necesidades individuales, pensando en la colectividad. Si nosotros pensamos en las cadenas de producción y en la regionalización económica que está sucediendo en nuestro país, viendo estos grandes desarrollos industriales que hoy están dejando muy claros ejes comerciales en donde circula nuestro autotransporte federal, vamos a poder empezar a sentar premisas y políticas públicas que nos permitan construir esta mejora en la eficiencia, en la regionalización y movimiento económico del país. ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos que empezar a buscar y empezar a tener como un objetivo a cumplir? El acercamiento de los insumos a la población. Hoy nosotros tenemos estos grandes camiones que vemos porque necesitamos de alguna forma hacer que estos productos lleguen a los domicilios, lleguen a las farmacias. Necesitamos de insumos que lleguen a dar el servicio a todas nuestras zonas urbanas, pero que tienen hoy, con la estrategia que nosotros tenemos determinada por nuestra infraestructura, que moverse en grandes traslados. La otra es la reducción de distancias de traslado. La regionalización económica nos ha permitido determinar ejes estratégicos que resumen kilómetros y resumen horas hombre para que este movimiento pueda llevarse a cabo. Y finalmente, una disminución de uso de vehículos automotores. Si nosotros pensamos en una integración en la movilidad, vamos a poder hablar de cómo hacemos esta transferencia de modos de movilidad para generar siempre una eficiencia en desplazamiento y número de vehículos que conforman este proceso. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? ¿Cómo tenemos que pensar este sistema de transporte intermodal? La importancia del autotransporte de carga en este sector es esencial para pensar en la recuperación y el desarrollo económico del país. Venimos hoy ya a 2, casi 3 años de una pandemia gravísima que sufrió el mundo y estamos en una reaceleración económica que tiene que atenderse para poder de nuevo recuperar las cadenas logísticas que teníamos establecidas antes de la pandemia. Tenemos presente y a la vuelta de la esquina el nearshoring, que va a sentar bases en la necesidad de identificar estos movimientos de intermodalidad y pensar en todos los ejes estratégicos para que todos participemos. Es importante que los gobiernos estatales y municipales contemplen en sus proyectos de infraestructura vial y sobre todo, como lo mencionaba nuestro compañero Salvador, en sus programas de ordenamiento y desarrollo, espacios públicos de calidad y accesibles, porque tenemos que pensar que el autotransporte federal tiene que llegar a un punto a hacer la carga y descarga de los bienes de mercancías. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un territorio regulado por estados y municipios que esté integrado a estas cadenas logísticas
y que dejemos de ver a estos grandes trailers entrando hasta las ciudades a hacer estos repartos, porque tenemos que pensar hoy en cómo esta intermodalidad nos lleva a una necesidad de espacios y de nuevos vehículos que tengan impactos mucho menores en estos procesos en la cadena logística. Traemos una gráfica muy rápida de cómo hacemos estos intercambios. Llegan a una planta generadora muy grande con desplazamientos ágiles que tienen que ver con autotransportes de gran tamaño. Necesitamos bahías de carga y descarga que dejen de afectar el ordenamiento en las zonas de nuestras urbes, nuestros municipios, y finalmente vehículos que tengan y cumplan las necesidades de poder moverse en estos entornos, sin estar afectando hoy la circulación por las grandes unidades de autotransporte carga que nos permitan llegar al cliente final. Si podemos pasar a la siguiente, traemos aquí un video en donde queremos representar, es un video muy rápido que vamos a ver ahora, les pido si lo pueden poner, y en cuanto terminemos de verlo, poder recuperar el diálogo con ustedes. Muchas gracias. ¿Sí pueden ponerlo? El video tiene audio, me parece que yo no lo escucho, no sé si ustedes lo escuchan. Ay, muchas Noémie, gracias. adelante. No, igual si no, si quieren podemos poner el video, y la intención de este video, si no podemos recuperar el audio del mismo, es identificar cómo, si nosotros necesitamos ir a la farmacia a comprar algún insumo, trae algunas imágenes de las necesidades como mamá de llevar leche a nuestros hijos, las escuelas, la propia gasolina que necesitamos para que nuestros vehículos de servicio de protección civil se puedan mover, y las atenciones a emergencias. Es un poco la referencia de este video, pero bueno, si no, con mucho gusto este video se quedará en la presentación y se los compartimos sin ningún inconveniente para no entorpecer este trabajo. Solamente era un video ilustrativo de la presencia de nuestros vehículos en las carreteras. Seguimos sin escucharlo, Noémie. No se preocupen, si quieren lo dejamos ahí y lo compartimos para que puedan verlo después. Es un video que resume lo que hemos estado platicando ahora, solo queríamos hacerlo más dinámico para entender. Quedará para la consulta de los participantes y con mucho gusto lo compartimos a quien así lo requiera, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, finalmente, dentro de lo que vimos hoy, es muy difícil hacer en 10 minutos la explicación de la importancia de cómo entender todos estos movimientos en la Estrategia Nacional de Movilidad. Pero ya identificamos dentro de esta estrategia y todo el trabajo que hemos llevado a cabo cuáles son los retos del autotransporte federal en torno a esta estrategia. Como primera instancia, vemos la planeación de la movilidad basada en su eficiencia. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos que identificar y que empezar a impulsar para que se desarrolle? La planeación de la movilidad. Todos estos planes de movilidad, las leyes de movilidad estatales y municipales tienen que considerar que el autotransporte en algún momento tiene un vínculo con ellos. Y por eso tenemos que empezar a ser prioritarios en entender cómo hacemos esta planeación sin obviar la existencia de los grandes movimientos. Hay que impulsar por fuerza la seguridad vial. El autotransporte tiene la obligación de estar supervisado, incluso los propios privados, cámaras y asociaciones hoy deben de tener la obligación de autorregularse, saber que ellos son los primeros actores que deben de considerar que sus vehículos tengan condiciones, que sus operadores estén debidamente capacitados, lo mencionaba Ernesto y Salvador en las intervenciones. Es muy importante que desde las cámaras y las asociaciones se empiece a tomar esta responsabilidad, además de la supervisión y previsión que tienen que hacer las autoridades dentro del gobierno. Distribución eficiente de bienes y mercancías, la coordinación entre las autoridades para fortalecer la regulación del transporte de carga a efecto de mejorar su eficiencia operacional y, sobre todo, el impacto ambiental que el mismo tiene en el entorno de la movilidad. El segundo reto es la priorización de modos de transporte.
Necesitamos establecer en esta estrategia los modos de transporte de personas, bienes y mercancías con un menor costo ambiental y social y priorizar la intermovilidad. Un camión no puede ser origen-destino en una única forma de moverte, porque hoy nuestras grandes ciudades requieren diversas formas de hacer esta conectividad. El tercero sería el desarrollo de sistemas integrados de transporte en centros de población. Identificamos la necesidad de establecer lineamientos para que podamos conformar estos sistemas integrados en torno a la administración de las 3 jerarquías de gobierno, criterios de diseño, implementación, ejecución y evaluación de articulación física, operacional, informativa y de imagen para que todos aprendamos a vivir. Necesitamos un tema de comunicación directa con todos los actores, incluida la sociedad civil, para saber cómo vamos a hacer el desarrollo de estos sistemas integrados y cómo entender su movimiento en todo el territorio, incluyendo nuestras zonas urbanas. Y finalmente, la regulación y el ordenamiento sin una sobreregulación. Hoy nosotros hemos identificado la regulación y el ordenamiento de la circulación sin que ello implique tramitar la expedición de permisos adicionales para la movilidad de bienes y mercancías. Esto es un punto muy importante que hemos estado trabajando en la mano de SEDATU. Hoy ellos tienen permisos federales y para poder entrar a las zonas estatales o municipales tienen que hacer trámites de nuevos permisos para accesar y circular en esto, y todos estos sobrecostos acaban siendo un costo al consumidor final. La logística de la economía siempre acaba en la repercusión del que compra el consumo final. Hay que ver la eficiencia de estos procesos porque la sobreregulación en tiempos administrativos y en economía no beneficia a nadie en la producción. Con esto terminamos la presentación. Insisto, es un resumen muy rápido en donde queríamos enfatizar las mayores prioridades que identificamos en la presencia de la Dirección General de Autotransporte Federal y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en un ejercicio que hemos hecho en la mano de SEDATU, en la mano de todos ustedes, de los consultores GIZ. Gracias por permitirnos la participación y estamos pendientes por si hay cualquier pregunta. Gracias. No, al contrario. Adelante, Ernesto. Al contrario, maestra, primero que nada los agradecemos todos, somos nosotros, por esta contribución que abona a ver esto de una manera, de una perspectiva integral. Maestra Laura Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Apreciamos enormemente que haya abierto un espacio en su agenda para poder dar este aporte a esta segunda sesión, Movilidades Articuladas al Desarrollo Económico Territorial, Movámonos al Desarrollo, y en la cual pues destacó esto último, que trae un poco el papel, el peso del autotransporte en la economía, en la sociedad y en todas las situaciones que representan la movilidad, pues sin duda alguna es de lo más relevante, maestra, y con esto nos ha dado pie a tener una mejor visión, que como decimos a todas nuestras autoridades que nos acompañan, sin duda alguna enriqueció la perspectiva de las autoridades locales, y junto con la presentación de la maestra Roxana Montealegre Salvador, directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y con la presentación del maestro Salvador Herrera Montes, académico y experto en movilidad, pues ahora nos permitieron dar este panorama más integral a todas las personas que el día de hoy estuvieron presentes en esta sesión 2, Movilidades Articuladas al Desarrollo Económico Territorial, Movámonos al Desarrollo, cosa que les agradecemos infinitamente a nuestros 3 ponentes, en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Apreciamos enormemente que hayan hecho este esfuerzo para presentarnos este tema, y también, por supuesto, agradecemos a todas las autoridades locales que el día de hoy nos acompañaron, que también hicieron un espacio en su agenda. Y por supuesto, pues agradecemos a nuestro aliado institucional que hizo posible el día de hoy llevar a cabo esta colaboración con todos ustedes, la Cooperación Técnica Alemana, la GIZ, que el día de hoy representada en la persona de la maestra Naimi Girón. Naimi, muchas gracias por esta colaboración, por esta articulación que ha hecho posible este seminario el día de hoy con esta segunda sesión. Por favor, maestra Naimi, agradeceremos que nos compartan su presentación, y también, por supuesto, agradecerle que por su conducto
exprese este reconocimiento a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque pues sin duda alguna, como decíamos al inicio, junto con la SEDATU y también con la Secretaría de Economía, pues han sido actores fundamentales para impulsar todo este entramado institucional que hoy nos da pie a hablar de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. A todos ustedes, amigos y amigas, por supuesto cuenten con la información que aquí se presentó y en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de nuestro titular, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros el día de hoy y por supuesto los invitamos a que nos acompañen el próximo 25 de septiembre a la tercera sesión de este seminario dentro de la ENAMOP, Servicios de Transporte Público de Personas, las personas al centro. Gracias a todo el equipo de INAFED que también hace posible esta transmisión y a todos ustedes, muchas gracias, que tengan una excelente tarde, nos despedimos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Naime, muchas gracias.